Bienvenido, Nicolás. Gracias por tu puntualidad. Aún faltan 15 minutitos.
Buenos días, Hola, Maca. buen día. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Ah, Diego, buen día. buenos días, Diego. Estaba escribiendo un mail y no me enteré que habían entrado. Oye, tú tienes la presentación. Sí, Hola, ¿qué tal? nos, estás con el micrófono ¿Estás silenciado, silenciado? Diego. Espérate, tengo una pregunta. Ahí sí, ¿me escuchan bien o ¿Quieres no? que... Ahí, perfecto. Ahí sí. Ya. Em, Presento yo el PowerPoint como de cortina, lo pongo yo, Ignis. Yo lo tengo aquí abierto. Ah, lo Estoy tienes, ya con la perfecto, ya. lámina, así que, Ya, maravilloso. Perfecto. Oye, ¿cómo mi estás, Diego? PowerPoint en fondo parte cuando compartimos pantalla, ¿no es cierto? O ustedes me Sí, dan el pase para compartir la pantalla. Perfecto. exacto. Nosotros tenemos un PPT para presentarte y de ahí ya te dejamos compartir. ¿Tú tienes otro PPT para la actividad? Yo tengo un Sí. PPT completo de la actividad y la Claudia me pidió que le mandara al tiro una pequeña reseña mía para que la Maca pueda decir quién es Diego Concha, porque quién es Diego Concha nadie Eso, tiene. perfecto. Se lo estoy mandando a la Claudia por WhatsApp, ¿cachai? Súper. ¿Ya? Ahí tenemos ya a Pero no, Nicolás, a Roberto y a Samuel, que muy puntualmente, como en días anteriores, em, Ya están conectados, mentira. sí, ya nos Qué están secos. siguiendo. Sí, tenemos, no, Muy bien, buen en los día. primeros días, como 20 minutos antes, ya habían chiquillos y chiquillas conectadas, sí. Han sido súper puntuales. Ay, un De segundo. hecho, Nicolás, cuando yo entro, él ya está conectado. Ah, qué bueno. Sí. Ya. Ay, ah, del WhatsApp de la Clau diciéndome que Diego nos va a mandar una reseña. A ver, estamos bien. Hermoso, perfecto. Estamos demasiado ¿Mucho frío por puntuales. ahí, Maca? La verdad es que no me he asomado, pero me tinca Ya. que debe estar fresquito. Pero está como cuando amanece un pelito como escarchado. Pero no, está fresco Diego, igual nomás. estás en Aysén. Sí, ¿cierto? Estás en el Coyhaique tú, Sí, Diego, en Coyhaique. ¿cierto? En Mm. Coyhaique, sí, Perfecto. en Coyhaique. Está medio nublado, pero no hace frío, está rico. Sí, Está no. como que se Ah, acabó el ya está invierno. rico, bacán. Bueno, porque yo no he salido todavía, lo sé. Está bien. Sí. Bienvenidos, chiquillos, Samuel, Pascual, Nicolás, Mi Leonardo, nombre Pascual. Cristian, Alex. ¿Cómo amanecieron hoy? Hola. Tenemos estudiantes de los Ríos a Magallanes. Sí, que vayan contando en el chat de dónde se están conectando. Yo creo que tú Yo ya ya algo los, los conocís como por nombre, yo nada. Me encantaría saber de dónde están, cuáles son sus liceos. estaban presentes estos días el Politécnico de Castro, el Liceo Agrícola Radio 24, el Polivalente de Ancud, que está desde su sala de clase, Ahí Alex, desde Castro, de Punta Arenas. Hola desde el Juan. Punta Arenas, el Liceo Industrial, del Qué Instituto Don buena. Bosco, de Magallanes, del... Había un profe del Manuel Jesús de Chonchi, Ay, pero mira, ahí está también Castro, una de mis del ciudades favoritas. Politécnico de Castro y hartos. Buena, buena chiquillos. Sí, voy a poner la presentación acá. Bueno, Le mandé a la Claudia ahora la reseña, así que te la podría fantástico. mandar Súper. directo, Maca, pero no tengo tu número.
No, no te preocupes. La Clau me la va a reenviar al tiro. Sí, la recibe al ¿Se tiro, ve sí. bien, Maca? Se ve súper bien. Ya. Se ve súper bien. Ahí está. Ya, Ya. en unos Igual 2 o yo me 3 presento minutitos un poco. partimos. Chiquillos, Estoy chiquillas. listo. Ya. Perfecto. Los estudiantes les recordamos que les avisen a sus compañeros que vamos, compañeras, que vamos a empezar. Hay otras 2 charlas en paralelo, Diego. Hemos tenido en esta Ya. semana un promedio de unos 140, 160 entre, o sea, estudiantes participando. En este momento hay 3 charlas en paralelo, entonces los estudiantes tienen que elegir en qué charlas se conectan. Perfecto. O por indicaciones de sus profesores. Entonces probablemente, claro, aquí no van a estar los 160 o los 140, pero la charla igual va a quedar grabada y se la vamos a compartir después a los profesores. Excelente. Encantado. Buenísimo. ¿Comenzamos entonces? ¿Sí? Cuando quieran. Bien, perfecto. Ah, sí, esto es muy importante. Chiquillos, vayan contando cómo empezaron el día. Yo estoy mirando las fotos. Como el 5, obvio. ¿Cómo si no? Obvio. Obvio. A mí me encantaría estar como el 1 en realidad. Me gustaría que mañana fuera 1. Así como hoy día en la noche tal vez, un 1. Ahí ya no, ahí te creo, sí, ahí te creo. No, Yo pero me vamos siento bien. como el 6 ante esta semana de mantenimiento, que no es mi área, que no es algo que domine, como que me siento como, me sentí Curiosidad. como el 6, sí. Como entre curiosidad y cosas que no entiendo, Ah, pero poco a poco se van estando resolviendo. colgada, sí. Me Exacto. imagino. Chiquillos, chiquillas, ¿nos pueden contar por el chat Sí. Ay, ay. cómo amanecen hoy? ¿Cómo empiezan el día? Alex dice que está 1. Me gusta eso. 2. Como Como listo profesor. para. Dos que como que ¿qué expresa? 2 es como estoy listo como para aprender, estoy Para para aprender, para la actualizarme, batalla, para... Víctor, 1. Están todos muy 1. Qué emocionante. ¿Hay alguien como Anconé, como el 4, o como Grace, como el 7? Ahí, Isabel está entre el 2 y el 6. Ah, me gusta. Están como muy disponibles. Muy Mateos. Me gusta esto. ¿Alguien A ver. más? Nicolás también 1. Me gusta que haya abundancia de 1s. Les damos la bienvenida a todos esta mañana y les vamos a recordar Sí. las Espera, reglas. espera. Ah, ahí está. Ah, ¿qué Ah, el pasó? concurso. No sé. Espera, no sé qué me pasó. Espérame. Ahí está. Que está ocultada. Ah, está Ahí, oculta. Pero mira, ahí sí. qué cosa, qué traición. Entonces, chiquillos, darles la bienvenida a esta charla. Aproximadamente esta actividad va a durar 1 hora y cuarto o una cosa así. La participación durante la charla se va a realizar por chat. No sé cómo lo han estado haciendo con los grupos que están conectados en grupo, pero ahí probablemente el profesor pueda también, o alguien que tenga acceso al chat, canalizar sus dudas y sus preguntas de los que están viendo en grupo desde sus liceos. Eh, Nada, les recordamos por supuesto que este es un ambiente educativo, por lo tanto estoy segura que todos vamos a mantener un trato muy respetuoso, muy formal durante la charla y que, muy importante para que vayan registrando su asistencia al final, les vamos a compartir a través del chat un formulario de asistencia y de evaluación. No se salten ninguno de los dos, información es muy importante tanto para ustedes como para nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida acá. Vamos a comenzar esta charla. Ah, ¿y el concurso o no? No, lo decimos al final, lo del concurso. Al final, si no. ¿Sí?
Entonces tenemos esta charla técnica a esta hora de la mañana, cómo hacer una OT. La charla está a cargo de Diego Concha, en representación también de la empresa Tractores de Aysén, Tractores Aysén, perdón. Diego Concha, esto es muy interesante, Diego es abogado, de hecho, de la Universidad de Chile, y luego, se tituló como técnico en mecánica automotriz y autotrónica en el Duoc, UC. Un giro vocacional ahí interesante. ¿Podría después contarnos ahí cómo, qué pasó? ¿Qué pasó? Ha desarrollado diversos cargos en diferentes áreas y empresas, destacándose en los últimos años haber sido el gerente de maquinarias de constructora LD y luego gerente de Kaufman, acá en Coyhaique, en Aysén. Hoy es socio fundador y gerente general de Tractores Aysén, servicio técnico autorizado de varias marcas de tractores y de UAS Patagonia, y representante en la región de Aysén de la marca de autos rusos UAZ. Así que, Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y nada, pues te damos el paso. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Gimna. Y bienvenidos a todos los alumnos de los politécnicos de la zona que Canales cubre. La idea es aportarles con ideas generales de un poco de lo que es nuestro trabajo a diario, sin hacer cosas muy técnicas o específicas, sino que al final un poco contar la propia experiencia que hemos vivido a punta de errores, caídas, tropiezos, pero que en el fondo sirven todo para ir mejorando cada día. Y justamente una de las cosas que es súper importante en una empresa es el orden, y la OT, cómo hacer una OT, es una parte que justamente vamos a destacar porque va muy de la mano con eso. Voy a pasar a compartir la presentación, Macarena. Tú me dices, si, por favor, si se ve todo ok, y así avanzamos. Tú eres la que tiene el poder, Inma. Eso. Ahí está. Buenísimo. Yo la tengo ya lista, presentada, y díganme ustedes si se ve bien, por favor. Se ve. Sí, ya. Perfecto. Se ve. Excelente. Un poco, como contaba la Macarena, la idea es contar quiénes somos hoy día. Yo tengo un poquito de recorrido hacia atrás, y les cuento feliz que efectivamente fui abogado en un pasado oscuro, o no tan oscuro, pero más o menos atrasado. Estudié en la Universidad de Chile, fui abogado varios años de diversas de estudios, en bancos, en corredoras, y finalmente en la Municipalidad de Cochrane. Pero siempre, muy chico, me gustaron mucho los fierros, y los autos, y las máquinas, y siempre tuve cierta facilidad para eso. Y la vida que da muchas vueltas, y muchas vueltas buenas, me llevó algún minuto a trabajar en una constructora, donde se me dio la oportunidad de estudiar mecánica, e ingresé al Duoc UC en Santiago, en Huechuraba. Hice el estudio vespertino en el fondo de la tarde mientras trabajaba, y como trabajaba justamente en un área de maquinaria, sin saber mucho, pero estudiando a la vez, me sirvió mucho como ir complementando ambas cosas, y me di cuenta que efectivamente eso era en lo que quería trabajar y dedicarme el resto. Y obviamente, después de estudiar Derecho, estudiar mecánica, créanme que es muy entretenido. Se puede estudiar con los fierros ahí, desarmando autos, y no es tan árido como leer y leer y leer. Pero si alguno de los chicos está interesado en las leyes o en el derecho, encantado también de contarle de qué se trata. Podemos hacer una especie de cobertura total de cargos o de carreras acá, sino no solamente nos remitimos a esto. Y finalmente, como trabajaba en Santiago, pero conocía la región por mi cargo en Cochrane, y porque trabajaba en una constructora que tenía sucursal en Coyhaique y en Santiago, venía mucho para acá y tenía muchas ganas de vivir en Coyhaique, en la región de Aysén, y tuve la suerte que se me dio la oportunidad de postular y quedar en el cargo de gerente de Kaufman acá en Coyhaique. Así que tomé mis pilchas y me vine de Santiago con todo lo opuesto a la región a hacerme cargo de esa empresa. Estuve un par de años en Kaufman, nos tocó un periodo bien interesante porque nos tocó hacer una nueva sucursal, un nuevo taller, de cambiarnos del antiguo que estaba en el centro de Coyhaique, que era un lugar que no era muy cómodo, a hacer un taller como deben ser los talleres, y como me encantaría tener hoy día y no lo tengo. Ya les voy a contar un poquito más de eso, pero en el fondo las empresas grandes que están dedicadas al rubro automotriz o al rubro maquinaria, como son Kaufman, Salfa, que creo que ha estado en charlas con ustedes, Finning, Caterpillar y todas esas, son también unos tremendos ejemplos a seguir por todos los que somos más chicos de cómo se hacen las cosas. Tienen mucha experiencia, y ahí hemos sacado muchísimas ideas, y parte de lo que les voy a contar hoy día justamente está en mi experiencia profesional, de todo lo que tomé de esas grandes empresas y de esos cargos.
Así es que valga un poco como que si realmente soy un poco referente a esas empresas es porque me influyeron mucho. Hoy, ¿quiénes somos? Tractores Aysén es básicamente dos empresas. Generalmente nos conocen más como, o sea, la razón social es Automóvil y Maquinaria de San Sebastián, que fue una buena discusión con mi socio de cómo le poníamos a esta empresa, hasta que dijo, tiene que haber un San Sebastián en el camino para que la gente nos identifique, y terminó llamando San Sebastián por una cosa más o menos práctica. Pero representa dos cosas. Representa el taller mecánico, el servicio técnico autorizado, que está enfocado principalmente a agrícola. No fue una decisión del día uno, fue lo más divertido, que siempre pasan cosas que uno no contempla. Partimos como taller mecánico, viendo un poco de todo. Yo venía del mundo de los camiones con Kaufman, era un poquito más lo que nos tocaba. Automóviles, obviamente, en términos generales, y llegó a apoyarnos el que hoy día es nuestro jefe de taller, Alexis Fuentealba, que tiene mucha experiencia en tractores, había trabajado en empresas relacionadas, y de a poco fuimos derivando a ese rubro y haciéndonos cargo de la parte agrícola, y conseguimos la representación que la van a ver acá en el fondo, de Tractores New Holland, a través de Citotec, que es una gran empresa también en Chile. Después nos dieron el servicio técnico autorizado de Tractores Case, que es otra marca muy similar a New Holland, de tractores ingleses, que lo representa Copeval, también una empresa que está a lo largo de todo Chile. Y después también, como empezamos a darnos cuenta que no había mucha gente que hiciera servicio técnico agrícola acá en Aysén, de a poco, sin que nosotros lo llamáramos, empezamos a tocar la puerta otras marcas de tractores como Massey Ferguson, Claas, y los chicos que son de sobre todo acá de Aysén o de los lagos, seguramente tienen alguna relación con el campo, se van a dar cuenta que son las marcas que principalmente vemos los tractores. Unos son rojos, otros son amarillos, otros son azules, otros son verdes, al final se destacan un poco por eso, pero son más o menos todos similares y funcionan parecido. Entonces, es una medida que se puede abarcar completamente. Y además, que es lo que más me gusta a mí también, y que es lo que más me celebra el mecánico, que en un tractor se puede trabajar porque hay espacio, no como en un auto que uno se rompe los dedos y que pelea con las llaves porque las tira lejos porque no le caben. Aquí en un tractor se parte por la mitad, se sacan las piezas por un lado, se sacan las piezas para el otro, entonces también lo hace un poco más fácil, y es maquinaria que es muy, muy relevante en el trabajo diario del campo. Uno piensa que el tractor pocas veces se usa, pero no, o sea, desde el alimento a los animales hasta todo el proceso del campo, la verdad que sin tractores es casi imposible de llevar a cabo de manera adecuada. Eso en el fondo como por el lado del taller mecánico. También mi socio, que es bien capo en todo lo que son la parte técnica de repuestos y conseguirse proveedores y todo, y que viene justamente de una empresa grande como Citotec, tenemos una experiencia más o menos parecida. Se consiguió también la representación de los lubricantes Petronas, que no son muy conocidos acá, pero son los que auspician al mejor equipo de la Fórmula 1, así que no es cualquier cosa. Así es que también con eso, en el fondo, como a través de las marcas que nosotros representamos, tenemos un poco el tema de lubricantes, tenemos el tema de repuestos y tenemos un poco el tema de servicio técnico, y cubrimos esta gama más o menos amplia. Estamos ubicados en las afueras de Coyhaique, camino al aeródromo, en un taller no muy grande, pero que nos alcanza a abarcar todo. Siempre el espacio de los talleres se hace poco, y sobre todo cuando uno no es lo suficientemente ordenado como quisiera, pero ahí voy a ir contándoles un poquito cómo se maneja eso. Eso por un lado. En el fondo, como les decía, una empresa con un root se dedica a la parte de servicio técnico. Tenemos 3 mecánicos más un ayudante. Felipe, que es mi socio, ve toda la parte técnica de repuestos, se encarga de conseguir unas piezas que son imposibles. Nunca sé muy bien cómo lo hace, pero lo logra. Y yo estoy a cargo un poco de la administración del taller, un poco de lo que vamos a hablar ahora de las OT, y de obviamente todo el manejo de la administración formal de pago a proveedores y todas esas cosas. También les voy a ir explicando de a poquito. Y por otro lado, perdón, nos conseguimos de una especie como también de esas cosas extrañas que pasan en la vida, la representación en Aysén de una marca de autos rusos que venía llegando a Chile el año 2018-2019, bien especial porque son autos atípicos, y como se puede ver al lado izquierdo de la presentación, parecieran ser autos antiguos. De hecho, son de diseño muy antiguo, a los años 60 o 70, autos que eran militares y que siguen siendo militares en Rusia. Es una fábrica que le fabricaba los autos militares a Rusia, y que decidieron hace no muchos años sacarlos a comercialización en todo el mundo para un poco las virtudes que tienen estos autos, que son irrompibles y que llegan a cualquier parte. Son todos 4x4, incluido la combi de abajo, las camionetas de arriba. Pero son mecánicas muy sencillas, es como trabajar un auto de los años 80, 90, y
nosotros creímos que acá en la región de Aysén, donde los caminos no son muy buenos y tenemos en el fondo necesidad de llegar a muchos lugares sin acceso, podían ser una buena posibilidad, y gracias a Dios con pandemia, con 18 de octubre, con todo, la empresa siguió funcionando, se han vendido hartos de estos autos, especialmente justamente a lo que estábamos enfocados nosotros, que son el trabajo en el campo, la leña, o llegar a lugares donde no es muy fácil llegar con cualquier auto, que cualquier auto obviamente sufriría muchísimo. Así es que en ese sentido estamos bien contentos también. Hicimos esta empresa que se llama UAS Patagonia, como para conocimiento público, pero básicamente somos la sucursal de UAZ en Aysén, y el servicio técnico obviamente, y la venta de los vehículos. Así que tenemos en el fondo esas dos áreas. El taller revisa tanto tractores como este tipo de autos, y nunca falta el amigo que te pide una pega particular de hazme esto en el auto, se me echó a perder el freno, y además siempre vemos un poquito algo más allá, pero enfocado principalmente en estas dos líneas generales, que son la maquinaria agrícola, con todo lo que conlleva, y estos autos en particular. ¿Ya? Antes de hablar un poco de la OT en específico, yo quería contarle a los chicos, y aquí, por favor, bienvenido a todas las preguntas, y la Maca o la Claudia o la Irma me van dirigiendo. Quería contarles un poco del por qué llegamos a la OT, no solamente hablar del documento, solamente hablar del propio registro, sino de por qué se genera esto. Y aunque esto no es obviamente ninguna escuela de negocios ni nada, la idea era contarles un poco que las empresas en general, súper en general, se dividen en estas tres áreas. Tenemos la área del área de administración, donde obviamente se ve todo lo que es el tema formal de los papeles, de la circulación de los cobros y pagos, por supuesto. El área de operación, donde armamos el taller o lo que sea, y todo lo que es necesario para cumplir nuestra función, en el fondo lo que queremos hacer, que es arreglar tractores o vender autos o arreglar autos, las herramientas, los espacios, la infraestructura, los elevadores, los insumos, los aceites, todo eso viene a ser un poco la parte de operación, de apoyo a la parte productiva de la empresa. Y, por supuesto, la producción, que es donde están los chiquillos, van a estar chicos, hemos estado nosotros también tirados al piso, arreglando, que justamente viene a ser un poco la parte más importante, como les voy a contar. Pero, un poco para que tengan esta idea, y lo van a ver después, tenemos entonces área de administración, área de operación y área de producción, todas ligadas más o menos en una línea, y que interactúan siempre entre las tres. Y luego, obviamente, la empresa no puede trabajar por sí misma, necesita tener esta relación con el cliente, que generalmente llega al área de administración, o sea, llega porque tienen interés en un servicio técnico, y luego la administración deriva a qué cosas de la operación se requieren para que finalmente la producción, o sea, los chicos que están trabajando, los mecánicos, puedan resolver el problema o la exigencia que está pidiendo el cliente. Los chicos seguramente van a creer que va a llegar el último modelo de auto, es lo que todos esperamos cuando empezamos un taller y queremos ver este tractor o ese auto lo más rico, generalmente les va a llegar esto, así que no se desanimen, porque es igual de válido que puedan en el fondo trabajar con cualquier cliente. Sobre todo al principio hay que saber ser receptivo en el fondo y tomar varias cosas, lo que no significa que también hay que hacerlo todo, porque una de las grandes experiencias que hemos tenido en estos años que llevamos de ese taller mecánico es que hay que saber decir que no, y eso es un tema más general para que veamos después, o las preguntas si quieren, pero hay pegas que pueden ser muy buenas o que se pueden ver entretenidas, y hay pegas que hay que saber, en el fondo, saber cómo discriminar, porque si no se transforman en un problema para el propio taller, y obviamente generan una mala relación con el cliente. Pero en general son los menos casos, y la idea siempre es tener la mejor voluntad y el mejor esfuerzo para solucionar todo lo que se nos pide. Yo les decía que la producción es, a mi gusto, lo más importante, porque justamente en cualquier empresa es lo que genera las lucas. ¿Dónde está el tema? No sacamos nada con tener una mejor administración, y esto es una pelea que he dado siempre en todas mis experiencias, los mejores contadores o los mejores administrativos, si es que estamos preocupados solamente en la administración y no tenemos un poco esto que produzca. Lo mismo con la operación tiene que estar siempre enfocada, y la administración también, en apoyar la producción, en que ustedes como chicos del taller tengan las herramientas necesarias para hacer su trabajo, a la hora que necesiten algo, la administración puede apoyarlos con esa compra, con ese orden o lo que sea, o con la relación con el cliente. Pero en cualquier empresa el ámbito productivo es clave. Ahí está efectivamente donde están el éxito de la empresa,
en que nuestra producción tenga como todo el apoyo para que hagan su trabajo tranquilo. Y ustedes como técnicos del futuro, tengan siempre presente eso, porque pasa en muchas empresas, y a todos nos pasa, y a mí también me pasó, en que cada uno cree que su cargo es más importante, y está bien que así sea, porque en el fondo todos somos súper importantes para la empresa, pero siempre todos los desarrollos y los rubros tienen que estar enfocados en saber qué es lo que el cliente necesita y en el fondo darle la solución al cliente y luego todo el apoyo de la empresa que esté dado para que quienes trabajan en la producción, hoy día en el tema que hablamos, los mecánicos particularmente, puedan hacer su pega tranquilo. Esa es un poco la idea de esta introducción para que en el fondo ustedes entiendan por qué es necesario DATE. Esto es un poco como todos partimos, este es nuestro ideal, nuestra expectativa, un taller precioso, todo limpio, alguien encargado, pero generalmente partimos así, no se desanimen, seguramente les va a pasar, a nosotros también nos pasó, una de las primeras pegas que tuvimos fue ordenar el taller, se desordena todo súper rápido y súper fácil, mucho más pronto de lo que uno se da cuenta, así que es importante también que en el fondo ese ámbito operativo esté dado en apoyarlos a ustedes para que ustedes no estén trabajando como este chico que está acá en la foto abajo, sino que estén trabajando como este que corresponde con un lugar limpio y todo, y siempre tengan claro que es una cosa que pueden exigir en sus lugares de trabajo, o muchos de ustedes seguramente van a ser independientes. Fíjense en el fondo, preocúpense siempre de que su lugar de trabajo sea el mejor lugar, el lugar donde quieren estar, y no un lugar donde se les complica la existencia o donde su trabajo se hace más complejo. También eso es súper importante. ¿Y por qué tiene relación un poco con la T? Porque en esta área de la producción, de la relación con la operación y con la administración, y luego con el cliente, todo lo que se desarrolla como producción, finalmente tiene que quedar registrado, tiene que haber una comunicación entre la producción, la operación y la administración, o entre toda la empresa, y esa comunicación se da a través de la orden de trabajo, ¿no? Toda esta vuelta que me di un poco para explicarles por qué la OT es importante, porque es lo que justamente realza y destaca que la orden de trabajo no es un documento cualquiera o no es en el fondo un registro cualquiera, sino que es algo que es trascendental para que, sobre todo un taller mecánico o un taller de cualquier cosa o cualquier servicio específico, pueda ordenarse y pueda transmitir en el fondo a las otras áreas de la empresa lo que se está haciendo. Y obviamente el área productiva, que son ustedes, puedan también en el fondo estar tranquilos con que su trabajo, el trabajo que se ha hecho, está bien reconocido. Y uno puede, por lo que les explico, puede decir, pero si es lógico, es obvio. Sí, por supuesto, es súper lógico, pero no se imaginan la cantidad de veces que pasa que uno no anota o no se acuerda de lo que hizo, o le cambié o no le cambié el filtro, o hice esto, o cuántos litros usé. Es súper importante porque la memoria es súper frágil, uno está lleno de cosas todo el día, entran y salen clientes, te interrumpen en la mitad de un trabajo. Entonces, si no tengo algo que me ayude a tener un poco esta guía, que finalmente la OT eso es una guía de trabajo, todo se dificulta y se pierde muchísimo tiempo en el fondo estar escudriñando para atrás o haciendo memoria de lo que se hizo versus tener un poco un documento más ordenado. Y además, la OT justamente lo que hace es derivar después en que la administración, que es la que tiene que hacer su pega, haga de la factura y reciba el pago del cliente, porque de eso vive la empresa en el fondo. La empresa justamente vive de los ingresos que genera a través de sus clientes satisfechos una vez que los trabajos están terminados, y la única forma de que la administración haga una facturación y un cobro y le entregue la información completa al cliente es recibir la información que la producción y la operación le han entregado de la forma más concreta. Entonces, por lo mismo, es súper importante en el fondo que exista esta coordinación y estas líneas de trabajo súper claras. Obviamente una empresa más grande va a tener 1 millón de elementos más y 1 millón más de procesos y factores y todas las cosas, pero si uno lo quiere pensar como en frío y en fácil, esto es, no hay muchos más pasos que eso, y en un taller pequeño, que seguramente es como el nuestro, que tenemos 4 personas nomás, y les va a tocar a ustedes también, chicos, más adelante, no tienen que marearse mucho más con muchas más cosas, sino que básicamente con esta línea, esta estructura, y la importancia de por qué y cómo se hace un orden de trabajo, para que después les simplifique justamente una muy buena parte de la pega, que es estar persiguiendo a los clientes, cobrándole, o en el fondo sabiendo lo que se va a hacer. Uno piensa que sobre todo la mecánica es
tomar los autos, desarmar, revisar, arreglar o reemplazar, volver a armar. Lamentablemente no, eso es lo que debiera hacer la mayoría de la pega, pero se puede ir la mitad del día en otras cosas, en justamente el tema administrativo, en el repuesto que faltó, que hay que ir a comprar, que no lo encuentro, o que me di vuelta por 18 casas de repuestos y el pen no justo que viene dice no está. Hay buena parte también de la pega que se pierde, entonces justamente la idea es que en lo que podemos manejar previamente, en lo que podemos como organizar, no estemos perdiendo tiempo y seamos lo más eficiente posible, porque al final nos repercute directamente a nosotros. Justamente como les decía, de esta factura, orden de trabajo, factura y pago, va a venir que los clientes retribuyan el trabajo que hicimos de la mejor forma, de la forma más rápida, ojalá, y de la forma más eficiente. Y obviamente que si a la empresa le va bien, y esto es una política que espero sea muy compartida en todas las empresas que justamente con que trabaja Canales, en que si a la empresa le va bien, le vaya también bien a quienes hacen que la empresa le vaya bien, o sea, a la producción. O sea, a ustedes chicos como mecánicos, que en el fondo sean retribuidos, y les puse como una bolsa de basura un poquito más como más poco formal, porque en el fondo al final como que todas estas lucas se pelean como con el sudor de la frente, pero lo importante es en el fondo que ustedes sepan que son el motorcito de la empresa, y que en el fondo la empresa por mucha estructura, por mucha infraestructura, por muchos galpones, por muchos administrativos que tenga, no es nada si no es con ustedes, que son los que justamente generan que la empresa produzca y que puedan lograr en el fondo este círculo virtuoso en que se sacan los trabajos, el cliente queda satisfecho y el cliente paga, ¿ya? Y al final, entre mejor le va a la empresa, como les digo, mejor tienen que irles a ustedes, y eso también es parte importantísima, ¿ya? Es un poco como a grandes rasgos para comentarles el tema de la empresa, que ustedes queden felices justamente con lo que hicieron, con lo que trabajaron y con la retribución que lograron, ¿vale? Cualquier duda, por favor, me lo comentan al final, o si quieres, Claudia o Inma, podemos hacer las dudas que puedan haber planteado los chicos en el chat ahora. Por ahora no hay preguntas, Diego. Ahí te vamos a ir avisando apenas vayan apareciendo. Perfecto. Y cualquier cosa me interrumpen, y si no se entiende algo o voy muy rápido también, por favor, me comentan, ¿ya? Sí. Eso como la primera parte, y ahora entremos directamente a lo que es en el fondo una orden de trabajo, ¿ya? ¿Qué es una orden de trabajo? Antes de saber cómo se hace, saber un poco qué es. Una definición súper general, esto no es de libro, es una explicación muy básica, pero en el fondo viene a ser el documento, que hoy día puede ser digital en el computador o físico, una simple hoja o línea donde se anotan en el fondo todos los datos de lo que se hizo, de los servicios, de los repuestos, de los insumos, o cualquier información que pueda ser relevante para llevar el registro de los trabajos realizados. O sea, simplemente esto, como les decía, la idea es que sea una guía, un respaldo, un apoyo a qué es lo que hemos hecho, para que no se nos olvide, no se nos pierda nada de lo que hemos hecho como trabajadores y lo que está haciendo un poco la empresa, ¿ya? Esta definición obviamente puede ser mejorada, no es muy relevante que sea precisa, pero sí que se entiende un poco el concepto, que la OT básicamente viene a darnos mucha información y debe contener la máxima información posible, ¿ya? Que no significa, como vamos a ver ahora, que tenga que ser eterna o larga. Yo primero les quise mostrar una OT de lo más completa que se puede trabajar. No se preocupen que porque se vea muy chico, porque lo vamos a ampliar luego, pero en el fondo una OT completa va a tener siempre 3 partes, ¿ya? Va a tener, que lo vamos a revisar después, una parte informativa, una parte del informe técnico y una parte del detalle, ¿ya? Esta OT súper completa, finalmente cuesta un poco llevarla al día a día, porque exige tiempo y exige dedicación, entonces nosotros hemos ido derivando un poco en hacer algo más simplificado, pero que va a contener en el fondo los mismos antecedentes relevantes, lo más importante. Básicamente, como se pueden fijar, son súper parecidas, pero contienen en el fondo los mismos datos relevantes que nos interesan, que son obviamente las informaciones, los detalles y la parte más técnica. Vamos a revisar después. Y hoy día, gracias un poco a la modernización, hemos también empezado a trabajar con un sistema operativo online, que nos permite en el fondo poder hacer una OT desde cualquier parte, desde el teléfono o desde cualquier computador, pero que básicamente sigue la misma estructura de juntar la información de lo que se ha hecho para que finalmente después nos entregue un resultado. Uno puede llenar todo el sistema operativo, la información queda registrada y guardada
para siempre, cosa que también es muy importante. Una de las funciones de la OT justamente es dejar respaldo en el futuro para saber qué es lo que se hizo tiempo atrás, porque siempre se olvida. Y el resultado del sistema operativo es un papel, una especie de registro muy parecido a los otros, la misma estructura, obviamente derivado o pequeñamente que ha variado levemente respecto de lo que uno hace como, con más colores o más preciso, pero básicamente cumple la misma función. ¿Qué es lo que contiene un OT? Ahora vamos un poquito más al grano, entendiendo esas tres que les mostré como ejemplo. Lo importante es saber qué es lo que contiene un OT para que en el fondo no se nos vayan los temas que son importantes tener presentes. Primero, lo que son los datos administrativos, vamos a detalle. Después, lo que es el informe técnico y el detalle de los trabajos y servicios que se han realizado. Y por supuesto, lo que más le importa al cliente, y ahí hay que ser súper transparente y es una buena gracia y importancia de la OT, es que los valores y los costos sean súper claros para que el cliente diga qué me están cobrando, porque justamente buena parte de las discusiones o los problemas que se dan en muchas empresas, y especialmente los talleres mecánicos que son más chicos, es que los clientes no saben muy bien qué es lo que se les está cobrando, qué es lo que se le hizo a su auto, a su máquina, a su tractor, y obviamente esto ayuda a simplificar todo eso y ayuda a simplificar también esta relación entre cliente y empresa. Más encima, tengo que reconocerlo, los mecánicos en general, para nosotros que somos mecánicos entendemos que somos una especie de santos y que siempre hacemos todo bien, pero el resto del mundo muchas veces piensa que el mecánico siempre a uno se le va a fregar con alguna cosa extra que no le explicó o no le contó, y se entiende porque es como un poco ir al doctor. Si uno no sabe muy bien de autos o no sabe mucho de mecánica y le hablan de el buje, el computador o cualquier cosa, seguramente va a quedar colgado, y lo importante también es que sepamos explicar bien nuestro trabajo a través justamente del apoyo de este documento. Imagínense, yo soy abogado, o sea, como abogado ya tengo mala fama y como mecánico tengo peor fama, así que con eso me las trato de arreglar entre las dos cosas, pero se puede finalmente como ser un poco transparente y ser claro con lo que se hace. Si nos vamos a los datos administrativos, es importante porque ahí justamente tenemos que guardar la información que sobre todo nos va a interesar para el futuro, ¿no? ¿Quién es el cliente? Guardar sus datos, vamos a verlos acá. En el fondo tenemos la información del cliente y los correlativos o las fechas en que se hicieron los trabajos. Eso es súper importante porque seguramente un cliente que está satisfecho, la idea es que vuelva, y cuando vuelva, créanme que es muy importante y muy relevante que sepamos qué hemos hecho antes para no cometer los mismos errores, y sobre todo para que el cliente también tenga la confianza en que puede entregar su maquinaria o su automóvil a nuestros servicios, y vamos a tener una continuidad de un trabajo en el tiempo que obviamente se facilita cuando sabemos que se ha hecho en tiempos anteriores, ¿ya? Por eso es importante justamente tener los datos, guardar en el fondo su información de contacto para poder llamarlo para cualquier cosa, no solamente lo típico que, sí, deje el auto nomás, déjelo por ahí, después hablamos y usted venga cuando quiera. No, siempre es relevante guardar todo eso, tener una fecha de registro para entender en el fondo cuánto tiempo ha pasado desde un servicio a otro, cuando nos toque obviamente repetir el servicio. Y obviamente también guardar lo que es la información de la máquina o el automóvil, como está aquí abajo, la marca, el modelo, el número de serie, lo que sea, los kilómetros que registraba cuando llegó al taller, o las horas de trabajo, porque también va a ser súper importante a la hora que queramos buscar una información específica, un repuesto en particular. Tener esa información nos va a ayudar mucho, y también saber un poco qué es lo que ha pasado entre medio, o también poniéndonos un poco un parche antes de la haría, si es que al cliente ha tenido algún problema, saber también defender nuestra posición de que nosotros hicimos un trabajo hace tanto tiempo, hace tantos kilómetros, hace tantas horas, y que obviamente la falla que haya generado la máquina más adelante es una falla que no es imputable en el fondo al trabajo que hicimos nosotros. Y luego en el fondo se puede hacer el resumen. A mí me gusta mucho esto de trabajar por sistemas, porque los autos y las maquinarias en general tienen sistemas que pueden ser súper definibles, como la dirección, los frenos, la suspensión, el motor, la caja de cambio, y al final también eso ayuda a que los clientes entiendan un poquito que se trabajó en varias cosas a la vez, y que por eso justamente los tiempos o los valores tienen ciertos parámetros que le ayudan a entender algunas cosas, porque muchas veces los clientes dicen como, no, hágame algo chiquitito, cámbiame esto, pero para cambiar eso hay que hacer todo un trabajo previo, o uno buscando en el fondo o solucionando lo que el cliente está pidiendo, se encuentra con otras muchas más cosas, y justamente ahí es súper importante que el cliente entienda lo que se está trabajando.
obviamente, también lo que es importante es que la OT finalmente genere o sea clara en lo que finalmente vamos a cobrar al cliente, porque ahí es donde justamente empiezan los conflictos y los choques. Como segundo término, no se preocupen si voy un poco rápido porque vamos a volver un poquito a revisarlo con las otras OT, pero quiero hacer como estos términos generales. Teníamos entonces en el fondo los temas administrativos, la información del cliente, la información del vehículo, la máquina que se trabaja y las fechas correlativas de esa orden de trabajo. O sea, la primera parte, la presentación de la OT, está dado por ese registro de quién llegó y qué trajo, ¿ya? Y un poco cuándo lo hicimos. Y después ya nos vamos al trabajo más específico, que en el fondo que es el informe técnico y el detalle de lo que es trabajo realizado. Y esto es súper importante porque es donde uno generalmente cae en no ser muy detallista, muy específico. Lo primero es saber qué quiere el cliente, ¿ya? Nos pasa mucho a todos que nosotros que somos expertos y que nos damos de conocedores de toda la estación y sabemos mucho más que el cliente, entendemos lo que hay que hacer y tomamos las decisiones un poco de forma media propia, pero no. Siempre es súper importante que ustedes entiendan qué es lo que el cliente quiere y además, la experiencia me lo ha dado, hay que escuchar a los clientes, porque los clientes realmente saben más de lo que uno cree en temas mecánicos o tienen mucha experiencia o llevan muchos años manejando o simplemente se fijaron en algo que nosotros no podemos ver como con el auto o con la maquinaria parada, por ejemplo, que hay un ruidito en cierto lugar, todo eso. Nunca está de más tener la información. Entonces, anotar un poco los requerimientos del cliente. Por ejemplo, en este caso particular, el cliente simplemente trajo una maquinaria a la mantención de los 80.000 kilómetros, quería hacer una revisión general, de que estuviera todo bien, y el filtro de partículas de su motor diésel estaba con problemas, que hiciéramos un proceso típico de limpieza que se llama regeneración, a los que alguna vez les haya tocado. Pero es súper importante anotarlo para tenerlo presente cuando después el cliente les dije, pero es que yo les dije que, y uno sepa que efectivamente que recibió esa información del cliente. Y después, no cuesta nada ser específico, es un poco latero quizás anotar tantas cosas, pero no cuesta nada ser específico en lo que se hizo, en todos estos trabajos que a lo mejor pueden ser más chiquititos o más grandes, o lo que tuvimos que hacer que no estaba pensado para llegar a la solución que el cliente nos estaba pidiendo. Cosa que después justamente el cliente no quede con la sensación de, pero me hicieron dos cosas nomás y me están cobrando una locura. No hicimos dos cosas, hicimos muchas cosas que fueron necesarias en un proceso completo, en una línea de trabajo, para que pudiéramos llegar a la solución de lo que el cliente nos estaba pidiendo. Por ejemplo, arriba en este ejemplo dice mantenimiento de 80.000 kilómetros. Eso no dice mucho, el cliente puede pensar que solamente cambiar un aceite o un filtro, pero no, si uno se va a la pauta del fabricante, los 80.000 kilómetros hay muchas cosas que hacer y justamente eso es lo que se hizo y eso es lo que el cliente en el fondo recibe como servicio y es importante en el fondo que lo entienda y después que también lo entienda y lo acepte para que pueda pagarlo. Y lo tercero, obviamente, es todo lo que el cliente nos está comprando, no solamente el servicio, sino que los productos que nos está comprando como repuestos e insumos, lo que necesitamos para poder obtener en el fondo el trabajo completo, fueron todos estos lubricantes, repuestos, insumos, accesorios, todo lo que en el fondo como producto propiamente tal, utilizamos en el auto y hoy día ya pasa a ser del cliente y por supuesto como ir a comprar fruta en la feria, uno se lleva algo, lo paga y obviamente pasa a ser de propiedad de él, está incorporado en su maquinaria o en su automóvil, ¿ya? Esos grandes rasgos, todas las OT son más o menos parecidas. Es importante que tengan esto en el fondo, que tengan un detalle técnico de lo que se realizó, porque también, como les decía inicialmente, va a facilitar toda la relación del cliente a la hora de lo más importante, que es que el cliente retribuya nuestro trabajo con su pago, ¿no? Y finalmente, un poco estaba la descripción de los trabajos y tenemos que llegar a la parte más ingrata de todo trabajo de cualquier empresa, que es el cobro, y este está justamente en el taller de los valores, ¿ya? Vamos a ver acá, en el fondo, que es súper importante también para que no haya discusión, porque uno no se da ni cuenta cómo las cuentas empiezan a sumar y a sumar y a sumar, y finalmente la mayoría de las personas, todos hacemos nosotros lo mismo, nos fijamos en el número final y solemos caernos de espalda un poco porque no teníamos contemplado todo eso, pero yo también se lo digo por experiencia, a la hora de llevar un detalle súper preciso y darse cuenta que en general nada es tan caro, pero que todo suma, los clientes en el fondo son mucho más perceptivos y mucho más relajados a la hora en el fondo de no generar discusiones. O sea, básicamente una buena OT lo que permite es que el cliente nos
cuestione nuestro trabajo y no nos discuta mayormente, sino que se vaya tranquilo y conforme con lo que se ha hecho, porque entiende que se hicieron muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en una OT completa, que es la que estábamos viendo recién y que hemos usado como ejemplo, tenemos el sistema que se trabajó, el motor, o la transmisión, o los frenos, lo que sea, una pequeña descripción de cada cosa. Usé el aceite, usé el filtro tanto, usé la tuerca tanto, el terminal de dirección, lo que sea, la pastilla de freno, no importa. ¿Qué cantidad usé? O sea, tuve que usar 5 litros de aceite, una pastilla, una tuerca, lo que sea. ¿Cuánto cuesta cada una de esas cosas? Y después, obviamente, se da la suma total, los valores previos, y todo eso genera una suma en general, que es lo que el cliente finalmente le importa y lo que va a ver. Entonces, cómo llegar a ese monto, esta como línea constructiva que ustedes ven para arriba, créanme que genera mucha tranquilidad, porque si fuera solamente mostrar el número final, a nadie le gusta llegar y pagar por el auto 300, 400, en algunos casos hasta 800.000 pesos por mantenciones o por cosas así, o por reparaciones que no parecían ser tan complejas, pero así en el fondo, hoy día en la industria de los repuestos y la industria de los servicios técnicos, la mano de obra y los repuestos especializados tienen un costo importante. Entonces lo importante es que justamente los clientes tengan transparencia y conocimiento de qué es lo que se les está cobrando, y la OT en ese sentido es clave, ¿ya? Si nos vamos a una OT un poquito más simplificada, lo mismo, los datos administrativos, no los quiero marear mucho con eso. Este detalle, que básicamente cumple la misma estructura, y los montos finales. Aquí, por ejemplo, no tenemos la parte tan técnica, no en esta hoja inicial, pero sí puede ir acompañada en una hoja posterior, como era la otra, o en una explicación más precisa, yendo punto por punto con el cliente. Y eso también es un consejo que les puedo dar a la hora de tener que presentarle a un cliente una cuenta, una orden de trabajo final, una factura final. Nunca es bueno mandarla, ¿no? Simplemente como tome, ahí está, deposite o transfiera o pase su tarjeta, sino que sentarse con el cliente, y las grandes empresas como Kaufman, como Salfa, como Finning, como todas, tienen un área especializada para eso, tienen muchas veces una persona especializada para eso, para que se sienten con el cliente y le digan, además de la OT, que es súper completa, explicarle cada una de las cosas que se hizo, el por qué se hizo y por qué se decidió hacerla, muchas veces predefinida con el cliente también, ¿no? Muchas veces uno está trabajando, se da cuenta que hay un problema mayor o una cosa distinta que no se había visto antes, o una cosa que el cliente no sabía, y nunca está de más llamar al cliente, pedirle que vaya, o mostrarle justamente ahí en el lugar mismo qué es lo que ocurre, porque también sirve todo en vías de la transparencia y un poco de la facilidad de que el cliente entienda qué es lo que se está trabajando. Entonces, dense siempre el tiempo a la hora de entregar un trabajo, de poder explicar qué es lo que se hizo, justamente con esta OT en la mano, que va a ser su mejor apoyo, le va a permitir en el fondo explicar paso por paso, para que también a la hora que vayamos a algo más, un poco más humano y no tan técnico como es la mecánica, la persona se sienta atendida. Si en el fondo un cliente de cualquier cosa, de una tienda de ropa, de un restaurante, de un hospital o de un taller mecánico, también es súper importante que se sienta como atendido, escuchado, y eso es una buena forma también de hacerlo. Y créanme que eso también ayuda muchísimo a que el cliente se vaya tranquilo, se vaya feliz, vuelva después, y sobre todo, en el fondo, se vaya conforme con los trabajos. Y finalmente, en la OT del sistema operativo, justamente nos importaba que arrojara lo mismo: datos administrativos, detalle, informe técnico, como ven acá al final, o sea, una pequeña reseña. A veces tiene que ser una cosa, no tiene por qué ser una cosa tan larga, sino que es una simple explicación de lo que se hizo, y nuevamente cumplir la función de dejar al cliente conforme y tranquilo con eso, ¿ya? Y finalmente, eso deriva, obviamente, en que yo pueda entregar una factura, que, como se pueden fijar, ¿por qué puse esta factura? Porque si se fijan, la factura no dice mucho, tiene 3 líneas nomás, y tiene un tremendo monto, pero lo que dice es que se cobra la reparación de un tractor en base a la orden de trabajo, que es justamente la orden de trabajo que utilicé antes, la número 394, reparación general de un tractor, y así le puedo entregar la factura tranquilamente, y no tengo que estar trabajando de nuevo la factura en un detalle en todo ese tema, ¿no? Eso es básicamente, justamente, lo que nos permite que la producción reciba su paga justa y equivalente, que contentos ustedes, que son los chicos que generan este desarrollo de trabajo, generan las lucas para la empresa, y puedan en el fondo hacer que a todos les vaya bien, ¿no? Eso básicamente,
chicos, en términos generales, por supuesto que bienvenido a todas las preguntas. De repente pasé algunas cosas muy rápido, encantados de que volvamos atrás y las revisemos o nos fijemos en algunos detalles de las OT. La idea, como les digo, era un poco hacer una explicación general de cómo se hace y qué es lo que contiene una OT. O sea, en el fondo que tengan presente todas estas cosas. Si necesitan que yo les mande un ejemplo a los correos que Claudia o que Inma nos pueda decir, encantado. La hemos ido trabajando desde que estaba estudiando hasta el día de hoy. Y todos los días se puede mejorar algo en todo ámbito de cosas, por supuesto, pero en esto también. Sabes que varios clientes me han dicho que no entienden muy bien por qué se cobra esto de esta forma. Bueno, cambiemos la estructura, hagámoslo de una forma diferente para que les acomode a los clientes, eso no es mayor trabajo, y uno va guardando siempre una versión mejorada de lo que hizo antes, y finalmente le simplifica mucho más el trabajo a la hora que tienen que llegar a esta etapa final de entregar el servicio completo al cliente y justamente de cobrarle, que se fijan que hicieron 3 o 4 mejoras en los meses anteriores y que hoy día ya no son problemas, que lo fueron en algún minuto. Entonces también les quita menos tiempo a ustedes, les da más facilidad y obviamente mantiene las relaciones de mucho mejor forma. Así es que encantado de que me vayan preguntando. Voy a dejar como respaldo la OT más grande, en el fondo, porque es la que tiene más información. Y ustedes, por favor, me van comentando qué cosas les quedaron dudas o pueden ser aspectos generales. Dudas de abogado que quizás no corresponden ahora, pero las puedo aceptar después. Pero encantado de recibir cualquier pregunta. Sí, Diego, muchas gracias. Muy clara la presentación. Estaba muy entretenida escuchando. Sí nos Muchas llegó gracias. una pregunta de Carlos Contreras que dice, ¿quién rellena la OT? ¿El supervisor, la secretaria o secretario o el técnico o técnica? Carlos, excelente pregunta y qué bueno que me la hagas porque debió haber sido un tema que podríamos agregar. No hay una respuesta precisa para eso, porque va a depender un poco de la organización de la empresa, pero la idea de cualquier orden de trabajo, cualquier OT, es que vaya siendo rellenada en cada paso por quien en el fondo está a cargo de ese proceso. Por ejemplo, no podría pedirle a la secretaria o a la persona administrativa o a la administración en general que complete la cantidad de lubricantes o repuestos que se usaron, pero va a significar una especie de triangulación en el fondo en que va a tener que preguntarle a quién hizo el trabajo, a quién sacó el aceite y todo el tema, y eso obviamente quita tiempo. La idea de la orden de trabajo es que pueda ir siendo llenada en varias etapas o por varios integrantes del proceso productivo de un taller mecánico en este caso. Entonces, es súper importante que en este formato de la orden de trabajo sea simple para todos y conocida por todos, o sea, desde los mecánicos, desde el área operativa que les decía antes y el área administrativa, para que todos puedan aportarle de su trabajo a esta orden de trabajo. Entonces, un poco respondiendo un poquito a la pregunta más específica, lo lógico sería que esta plataforma del orden de trabajo, o un borrador, o el sistema operativo, un computador que esté en el taller, por ejemplo, estuviera a la mano de los mecánicos para que cuando el mecánico haga lo que tenía que hacer, cambiar el aceite, poner un filtro o reemplazar cierto repuesto, inmediatamente después de su pega, o al final del día, o al final de la mañana, o al final de la tarde, cuando se disponga en el fondo de la organización que a él le convenga según la empresa, pueda rellenar y dejar esa información lista. Y ya con eso, en el fondo, su pega queda cumplida, porque no solamente hizo el trabajo de mecánico, sino que además que informó lo que hizo, y eso en el fondo después lo puede tomar, por ejemplo, el área operativa, que revisa que, por ejemplo, el barril de aceite efectivamente se ocuparon 10 litros de aceite tanto, entonces anota ese tema, y después el área administrativa anota los datos del cliente, el número de contacto, el número de facturación. Entonces, como vimos antes, y déjenme ir para atrás un poquito en la parte de la explicación de la empresa, si se fijan, en el fondo, la orden de trabajo lo que busca es ser una especie de conector entre las 3 áreas de la empresa, ¿ya? Y por eso no le corresponde a uno en particular llenarla. Se puede hacer, a mí me pasa un poco como la parte administrativa, que muchas veces termino completando las OTs, pero me es mucho más fácil, es mucho más completo cuando yo logro que, por ejemplo, los mecánicos hagan su parte, el que está encargado del taller, del orden del taller, también rellene la información precisa en el fondo que a él le corresponde, y el mecánico obviamente me puede hacer una descripción un poquito más sencilla y más rápida de los trabajos que se hicieron, y yo lo puedo, como administrativo, puedo
complementarlo o hacerlo un poquito más específico, más claro para el cliente, pero necesito recibir esa información. Entonces, no lo puede hacer una persona sola, o es muy desgastante, o es poco preciso, o poco completo que lo haga una persona sola. Entonces, la idea es que la OT esté armada en una forma en la empresa de que vaya siendo completada y rellenada por todos los actores del proceso, tanto la producción, la operación y finalmente la administración, que es la que recibe esta OT completa y la transmite al cliente a través de la facturación. No sé si se responde un poco la pregunta o te queda alguna duda. Ahí Carlos va, yo creo que va a escribir en el chat si tiene alguna pregunta, pero quedó súper claro. También sí, tengo hay una pregunta, e dice Oka. Entonces quedó, Perfecto. le Bueno, quedó súper. Sí, yo tengo una consulta que es relacionada como tú mencionaste que el cliente llega con un requerimiento al taller y después cuando tú revisas el, eh, el equipo, ya sea un tractor, un jeep o el equipo que sea, y tú te das cuenta que ahí efectivamente tiene otra necesidad. ¿Cómo se hace esa conversación con el cliente? También para que era como lo que se reflejaba con lo que tú estabas conversando para que después no existan dudas en el pago. mira, justamente, qué bueno, muy buena pregunta, Claudia. Te voy a contar más, además de lo que hacemos hoy día, una experiencia. Generalmente cuando nos llega una maquinaria, como te digo, efectivamente, generalmente la gente o todos nos hacemos que las máquinas, como decía un jefe a mí, si las máquinas dijeran que les duele la guata sería bastante más fácil. El problema es que no avisan. Entonces, casi todas las máquinas llegan cuando ya definitivamente no andan más o el problema es tan grave que no permite funcionar. Y pocas veces llegan por el mantenimiento previo para evitar problemas futuros. Ese sería el mundo ideal, pero la verdad es que no pasa mucho, pero eso es lo que permite que existan los talleres mecánicos como el nuestro, que las máquinas fallen. Pero obviamente siempre es una complicación, una falla grande, porque como también me decía un jefe alguna vez, un cliente que llega a un taller mecánico ya viene con un problema. O sea, él tenía su camión esperando transportar una carga, o su tractor esperando limpiar el campo, y en el momento que no lo tiene, se le produce toda una complicación, y obviamente quiere que la solución sea lo más rápida posible, lo más barata posible y lo más eficiente posible en términos generales. Y eso no siempre se logra. Entonces, un poco lo que hacemos es que obviamente escuchamos al cliente por qué trae el tractor o por qué trae el automóvil en particular, nos dedicamos 100% a eso, y en ese proceso, en el proceso de arreglar lo que el cliente nos pide que arreglemos, obviamente pueden darse ciertas situaciones o ciertas complejidades o ciertos casos en que no solamente eso, sino que hay un problema mayor o hay un problema que viene aparte, que viene en el fondo complementario a eso. Y en ese sentido, siempre es súper importante detener un poco la pega y comunicarse con el cliente. Por eso, en el fondo, cuando un cliente nos trae, por ejemplo, un tractor, yo lo recibo, me explica, yo anoto un poco todas las cosas que el cliente me está pidiendo, lo anoto el momento preciso, puede ser en el teléfono, puede ser en una hoja de papel, no importa, pero lo importante es sí tomar nota de lo que el cliente dice, y una vez que el mecánico, con la información que ya se le transmitió de lo que el cliente quiere, empieza a revisar y se da cuenta de algo, inicialmente una primera pausa que es contarle al cliente todo eso, ¿ya? Y obviamente muchas veces los clientes, una vez que se les pregunta, te dicen sí, ok, adelante, procedan como corresponde nomás para que la solución sea completa y no tenga que volver al taller, que es lo peor que le puede pasar a un cliente, tener que volver al taller por la misma falla porque no estuvo solucionada completa. Y seguramente eso va a pasar si nosotros como taller mecánicos no somos capaces de asesorarlo y decirle, ¿sabe qué? Si nosotros arreglamos solamente lo que usted nos pide, puede ser que no sea una solución completa porque le va a fallar esta otra cosa que nos dimos cuenta ahora. Eso por un lado, o sea, la comunicación al momento de que uno se da cuenta de las cosas siempre es súper importante, y los clientes lo agradecen montones porque también entienden un poco que el problema y por qué se generó el problema. Y lo otro es que nosotros, sobre todo en los mantenimientos y las pegas un poco más generales, siempre le pedimos a los chicos, a los mecánicos, que hagan una revisión un poco general. Por ejemplo, si es un auto, que se levante en el elevador, se revisen los amortiguadores, los frenos, la rueda, y se hace una especie de anotación, simplemente como una especie de tomar nota de que vimos ciertas cosas, aunque el cliente no nos pidió que lo arregláramos, para que el cliente sí lo sepa. ¿Y por qué te decía una experiencia? Porque cuando estábamos en Kaufman, pasaba que el taller estaba un poco desorganizado cuando llegué yo, la infraestructura no nos ayudaba mucho, y junto con mi jefe de taller, que creo que también ha estado en las charlas de canales en Kaufman,
que sabe muchísimo en la parte técnica y en la parte humana también, empezamos a no solamente a arreglar lo que el cliente nos decía, sino que hacer una especie de levantamiento de otras cosas que tenían los camiones, los vehículos o en este caso las maquinarias. Y cuando el cliente llegaba en el fondo por la solución completa, o antes incluso, lo llamábamos con 3 opciones. Uno era, usted me está pidiendo que, por ejemplo, que le arregle los frenos. Ok, aquí está lo que significa arreglar los frenos, hay que hacer esto, 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 hay que cambiar esto y esto, esto, cuesta tanto. Pero yo le recomiendo que podemos hacer esto como lo básico, podemos hacer algo que también que es recomendable, que es, por ejemplo, no solamente cambiar los frenos, sino que alinear las ruedas, por poner un ejemplo particular, cosa que no haya desgaste en los neumáticos que ya estamos viendo, y engrasar, por ejemplo, las crucetas y los cardanes, por dar cualquier ejemplo. Y además de eso, tenemos un plan básico, que es lo que el cliente nos está pidiendo, un plan recomendado, que es estas mejoras, y después hacemos un plan óptimo. O sea, oiga, ¿sabe qué? Le cambiamos la lucecita que tiene mala, le limpiamos los vidrios, le hacemos en el fondo un repaso general y sabe que en realidad su aceite ya tiene bastante tiempo, no se ve bueno, etcétera. Y nos empezó a pasar que casi todos los clientes decían, hágame lo óptimo, que era una cuenta más cara de la que inicialmente habían revisado por lo que ellos habían llegado, pero en el fondo ya que estaba la máquina o el camión o el vehículo en el taller, decían, me aguanto un poco más, ¿cuánto tiempo demora? No, sabe que necesitamos 2 días más. Ok, ningún problema, échele para adelante y háganmelo todo, cosa que sí yo me vaya tranquilo y no tenga que volver pronto, quizás no por lo que ustedes hicieron, porque ustedes van a arreglar los frenos, pero en 3 meses más que me falle la dirección o un amortiguador, mejor me voy, lo hago todo al tiro, no tengo la plata o tengo la posibilidad ahora. Entonces, eso nos permitió que justamente presentando las 3 alternativas, lo básico, lo recomendado y lo óptimo, muchos clientes empezaron a elegir lo óptimo y el taller empezó a levantar rápidamente un poco su situación, sus ingresos, porque cada pega que hacíamos, a cada pega que hacíamos le sacábamos más lucas, pues en el fondo era mucho más óptimo, que ya teníamos un auto en el taller y a ese auto le hicieron más cosas y obviamente cobrábamos un poco mejor, sin ser patudos con el cliente y sin estar cobrándole cosas que el cliente no esperaba, sino que simplemente por una decisión que él había tomado y que lo dejaba mucho más conforme. Entonces, es una buena medida, en el fondo, siempre en lo específico, lo que el cliente pide, avisarle de cualquier contratiempo o cualquier anexo o complemento que haya que arreglar, y además, obviamente, decirle, oye, sabes que me preocupo un poquito más, no solamente por lo que tú me pides, sino me preocupo por el general, y te recomiendo esto, esto o esto otro, y muchas veces hay cosas que ni siquiera los clientes se han dado cuenta y que uno se las hace notar y dicen, ok, prefiero arreglarlo al tiro. Así que es una buena medida también que le sirve a optimizar el trabajo del taller. Perfecto, súper, muy claro, se entendió súper. Lo otro, mira, preguntan también, ¿qué pasa si ocurre un problema en el taller y se tiene que realizar un gasto extra, como un imprevisto? ¿Se coloca en la OT o se conversa previamente con el cliente en base a también a lo que estábamos hablando? Perfecto. No, también excelente pregunta. No sé quién la hizo. Carlos Contreras. Carlos, muchas gracias. Excelente pregunta también. A ver, como en todos los rubros, en todas las actividades, todos estamos en la lista libre de, voy a ser súper transparente, de mandarnos condoros, ¿no? Entonces, y en la mecánica pasa muchísimo. En el fondo, el trabajo tiene que ser súper preciso y delicado y bien concentrado, porque queriendo sacar algo o queriendo arreglar algo, uno puede terminar rompiendo la cosa. Y ahí, en ese sentido, nosotros como que tratamos, y nos ha ido muy bien con eso, tratamos de ser súper transparentes. ¿Sabe qué? No sé, teniendo que despejar esto del motor, rompimos una tapa de no sé qué cosa, pero la arreglamos o la compramos nueva. Y uno tiene que ser también súper como aferrado en decir, bueno, esto no tengo por qué traspasar al cliente porque fue tema mío, y cubrir con los costos. Obviamente hay que tratar de minimizar eso porque si no el negocio y el taller no anda. Si uno anda cada vez que entra un auto le cobra 100 y se gastó 150, obviamente no va para ninguna parte del negocio. Es lo menos, y justamente ahí es súper importante que los procesos y la comunicación entre todos los actores, los mecánicos y la parte operativa sea súper fluida, pero siempre va a pasar que hay que asumir ciertos costos o de repente uno está dispuesto a asumir esos costos porque el cliente quede contento, tranquilo y en el fondo satisfecho con el trabajo, aunque de repente uno dice, bueno, en esta no voy a ganar mucho porque me pasó esto
o era más difícil de lo que pensaba. Yo pensé que esta cuestión me iba a demorar 3 horas, y me terminé demorando 8, y ustedes, chicos, seguramente con la experiencia mecánica que ya tienen, les habrá pasado 1000 veces, no, si esto lo hago en un rato, y 2 días pegado porque no se dieron cuenta que una tuerca estaba gripada y que fue imposible sacarla, que hubo que llamar al tipo que suelda con oxígeno para poder sacar el perno, o se cortó un perno al momento de apretar, y la pega se nos da vuelta y se nos transforma en un costo. Hay que ser súper transparente en el sentido en decir, ok, esto es tema mío, lo tengo que asumir, esto sí se lo puedo transmitir al cliente, como por ejemplo, un poco, oye, ¿sabéis qué? Tú me pediste que arreglara, no tengo idea, esta masa de rueda, por ejemplo, pero la verdad que la masa de rueda al momento de torquearla o lo que sea necesario, ya no daba más, la fatiga material era casi evidente, o te da el peso, ¿sabes qué? Cambiémosla, y uno le explica al cliente, y los clientes, como les digo, muchas veces son súper perceptivos y súper receptivos a entender la situación si uno se la explica y a cubrir justamente esos costos. Pero sí o sí, un poco respondiendo a la pregunta específica, todo lo que pasa en general es bueno agregarlo a la OT. En el fondo, muchas veces lo que hacemos nosotros es que si se incluyó una cosa nueva, por ejemplo, esto que tuve que arreglar, esta tapa o este repuesto que finalmente no paga el cliente, yo lo anoto igual y le pongo costo 0. ¿Ya? Y a veces lo pongo en rojo, le pongo un poco para que al momento de explicarle al cliente tenga un poco esa ayuda de memoria. Y sobre todo, porque si no lo anoto, 3 meses después, 6 meses después, un año después, cuando el cliente vuelve con eso, se me va a dar olvidado. Entonces, mucho más fácil anotarlo con costo 0 para el cliente y hacer la nota justamente como en el informe técnico, y cosa cuando llegue después la misma maquinaria, decir, me acuerdo que esa vez rompimos esto. Cuidado, por favor, chicos, cuando saquen esto, que es súper delicado, no lo hagamos de nuevo, tengamos el cuidado que merece, para no tener que comprarlo de nuevo o no tener que, en el fondo, incurrir en gastos propios. Pero en general, entre más información tenga la OT, más bienvenido es, porque sobre todo, más que para el cliente, para el tema del cobro, nos va a servir a nosotros después. No se imaginan lo fácil o lo que ayuda es tener registros para atrás. Los mecánicos, en el fondo, mi jefe de taller tiene muy buena memoria, se acuerda al tiro, ¿no? Ese tractor lo vimos en tal fecha y le hicimos esto, pero obviamente después empiezan las confusiones, los tractores son más o menos parecidos, llega el mismo modelo varias veces de otros clientes, entonces uno se empieza a confundir, ¿a cuál fue el que le hicimos esto? Y ayuda muchísimo saber lo que se hizo, ver el pasado para atrás, para que en el fondo en el trabajo actual nos permita avanzar más rápido. Y sobre todo, en el fondo, que esté anotado el completo, aunque no sea justamente lo que el cliente quiso o pidió o se le cobró, sino que sea como la historia real de lo que ocurrió, ¿no? Así que siempre bienvenido como a no escatimar en información. Perfecto. Diego, mira, además, en base también a eso de no escatimar información y algunos errores, me gustaría que mencionaras cuáles son los principales errores al completar una UT, porque siempre estamos empezando, hay muchos que van a empezar a completarla, entonces que tengan como ciertos tips que son importantes de recordar cuando estén empezando ya a completar una UT. Perfecto, sí, también súper importante de mencionarlo. A ver, el primer error de una OT justamente es lo que no se anota. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que uno dice, no, sí, por supuesto, sí, ya termino la pega y después lo hago y por supuesto que me acuerdo. Y me ha pasado 1000 veces que termina la OT, se factura al cliente, el cliente se lleva el auto y pasan 3 días y uno va, no sé, manejando por cualquier parte y dice, me acabo de acordar que el cliente le hicimos esto y no se lo cobré. No sé, desde que le eché petróleo a su estanque porque necesitaba probarlo, hasta, verdad que a última hora le agregamos un filtro o no sé, lo que sea. Entonces, el primer error que uno comete siempre es dejarse estar y no anotar inmediatamente o no anotar más o menos preciso cuando la memoria está fresca lo que se hizo. ¿Ya? Y siempre se olvidan cosas, siempre. O sea, no, si yo estoy seguro que tengo la mejor memoria del mundo, memoria de elefante, no, siempre se olvidan cosas. Yo, imagínense, era abogado, o sea, tenía buena memoria, creía que tenía buena memoria por lo menos, y también se me van cosas a cada rato, entonces el lapicito, el papel, el teléfono, el WhatsApp, lo que sea para registrar los temas es súper importante. Lo segundo, que también es un error habitual, uno siempre está más o menos apurado, o como les explicaba al principio,
la parte importante de la empresa es justamente la producción, pero tiene que estar este complemento de la operación en la administración, y siempre es latero hacer la OT. ¿Sí? Y uno no, así, mira, oye, pero ven para acá, explícame un poco lo que hiciste. Sí, ya, pero es que estoy terminando una pega y después lo hago, un poco lo mismo de lo que les decía antes. Sentarse a hacerlo para que sea lo más preciso posible, y en el fondo sea lo más exacto posible también, y no sea un aproximado, y darse en el fondo ese tiempo de ser detallista. Por ejemplo, uno podría poner mantenimiento de 80.000 kilómetros, como era el tema, y podría poner 8 horas de trabajo, listo. Y cualquier persona lo va a entender, pero es muchísimo mejor ponerle al cliente, mira, 1 hora en botar el aceite, otra hora en no sé cuánto, en cambiar los frenos, otra hora más. Entonces se suman las mismas 8 horas, pero desglosadas en 4 o 5 ítems. Entonces el cliente dice, por eso trabajaron 8 horas, porque cualquier persona dice como, pero 8 horas es mucho tiempo, es todo un día de trabajo para cambiar aceite y un par de filtros y hacer estas cosas. Al cliente siempre le va a sonar como que estamos exagerando. En cambio, cuando hay un desglose bien preciso, ayuda mucho más a que el cliente lo entienda, y uno siempre tiende como error a sacarse el tema de encima, o querer hacerlo rápido, o querer simplificar, y al final termina complicándonos la vuelta. Después, lo otro, que también es un clásico error, y les va a pasar, chicos, siempre, es que hay que ir a comprar las cosas que nos faltaron, en que no, que pucha, me falta este filtro, este repuesto, la cuestión, y uno va, ya lo compra, y agarra la boleta o la factura, se la mete al bolsillo y se perdió. Y después está haciendo lo que dice, ¿cuánto me costó esta cuestión? Entonces, bueno, hoy día es más fácil porque uno puede meterse a la cartera del banco, la tarjeta y todo, no sé, pero a veces pagó en efectivo, no se acuerda. Guarden todos los antecedentes de las compras, de los gastos que han hecho, guárdenlos. Hoy día uno puede comprarse una carpetita de estas como acordeón, y yo lo que hago es que les pongo cliente tanto de tanto, y voy metiendo todas las facturas de eso, cosa que cuando tengo que hacer la OT también agarro todo un montón de facturas y digo, verdad que compramos esto y me costó 10 lucas, 8 lucas, 50 lucas, lo que sea. Entonces también ese apoyo propio de los gastos también es una cuestión que uno siempre tiende como a dejar de medio de lado. Ya, ¿para qué quiero la factura? ¿Para qué me sirve? Si esta cuestión como que no es mi tema. No, es tema. Entonces, no dejarlo de lado, porque nos va a ayudar a nosotros también como a entender lo que estábamos haciendo. Y lo otro, que también es un error, que no es habitual, pero que se puede dar, es que uno, una vez que termina las OT, las revise completa. Nos pasa a todos que desde lo más básico, desde escribir un correo electrónico, mandar un mensaje, como que uno llega y manda nomás y no se fija lo que ni dijo, ni escribió, si estaba bien dicho, si entendió o no. La OT es súper importante, una vez que ya está lista, pegarle una última vuelta rápida, si no tiene que ser mucho más de 3 minutos, y sobre todo fijarse que todo sume bien, porque créanme que los clientes lo primero que hacen es sumar. Y si la suma está mala, ya uno parte con el pie izquierdo y un buen reclamo, y pasa. Hoy día en el sistema operativo pasa menos porque suma solo, o una planilla Excel también suma sola, pero no deja de pasar nunca que uno metió mal el dedo y que en fondo en vez de 10 le puso 100, o en vez de 100 le puso 10, pero pierde uno. Revisar todo una última vez para estar claro que la información que se entrega es precisa, porque a todos nos pasa. Me pasó el otro día que en el fondo di vuelta a unos números, en vez de 34 puse 43, y el cliente me lo dijo al tiro y se quedó solamente en eso, como, oye, me estabas cobrando 9 lucas más. Sí, perdón, di vuelta a los números, corregido, pero no costaba nada un poco darse cuenta, porque uno siempre le pasa. Entonces, una última revisión es un error que, o sea, no hacer una última revisión es un error que se comete bastante seguido, y que mucha que ayuda a solucionar problemas. Sí, también, sí, el orden es vital entonces, y la revisión, y en términos de cuando también se está realizando. Mira, también Carlos nuevamente nos pregunta si en su empresa se realizan cursos de perfeccionamiento, tanto en cómo realizar un OT, o en instrumentación de equipos, o para avanzar como mecánico. Gracias, Carlos. Mira, en nuestra empresa, como somos chicos, hacemos todo eso menos de lo que debiéramos. Y ahí quiero ser como súper transparente. En esta como que el día siempre te consume con lo urgente, y a veces uno deja un poco lo importante de lado. Nosotros, como somos pocos, gracias a ese tamaño, nos permite que conversemos mucho las cosas en el momento, en el día a día, en la mañana cuando organizamos la pega del día, o los lunes cuando organizamos la pega de la semana. Y sobre todo cuando hay desafíos técnicos nuevos, como por ejemplo, oye, ¿sabes que este trabajo, a ver, no lo hemos hecho nunca, o requiere un despiece especial, o
o una información técnica especial, nos sentamos a verlo, pero en las grandes empresas, ese es un tema que, y por las grandes empresas saben, es un tema súper importante, darse el tiempo de vez en cuando, la semana, asignado a ciertas horas, justamente a hacer un poco la capacitación técnica. Y en el tema de la OT particularmente, nosotros como el área administrativa, lo mejor que podemos hacer es invertir tiempo en que cada uno de los chicos, como les decía hace un rato, sepan cuál es su parte del proceso y puedan agregar esta información, porque a mí no me sirve de nada, o al final me complica incluso más, que alguien que tiene que llenar información en la OT, si no lo sabe hacer o lo hace mal, va a ser el doble de pega, el que trabaja mal trabaja 2 veces, como dice el dicho, en entender cuál fue el problema, primero darse cuenta del problema y después tener que corregirlo cuando era mucho más fácil haberlo hecho bien la primera vez. Así es que sí, reconozco que estamos un poco en falta porque caemos un poco en esto de que somos pocos y que siempre estamos comunicados, pero darse los tiempos para perfeccionar un poco lo que se llama en las empresas hoy día el perfeccionamiento continuo, la mejora continua, de ir como arreglando esto, y además que uno le pasa sobre todo en la administrativa o cuando uno está a cargo del taller, que dice ya, ok, hice la OT como se la mostré a usted, estas OT son un poco creadas por mí, pero mejoradas por todos, que es un poco la idea, de no, está lista, está perfecto, pero esa es mi visión, y a lo mejor el mecánico o el tipo del área operativa dice, no, pues esta cuestión no se entiende bien, o a mí me complica hacerlo, ¿por qué no lo hacemos al revés? Pongamos primero la cantidad de los valores y después la descripción, por poner un ejemplo cualquiera. Así que también siempre es importante como estar tomando nota o a las mejoras, los comentarios que otros puedan hacer, y no solamente quedarse con que el trabajo que uno hace, por muy bien que lo haya querido hacer, esté perfecto. Y como les decía hace un rato también, todo es mejorable. Todos los días uno puede decir, en realidad sabes que con la experiencia me he dado cuenta que esta cuestión podemos hacerlo un poco mejor. Así que hay que darse los tiempos para todas esas cosas. Perfecto, Diego, muchas gracias. Ahora, en honor al tiempo ya, vamos a ir cerrando la charla. Te quiero dar las gracias a nombre de la ONG, a nombre del equipo. Muchas gracias por tu participación, por aceptar nuestra invitación en este espacio. Para nosotros era importante que estuvieras presente, así que muchas gracias, muy clara la presentación también. Así que yo me entretuve bastante, así que muchas gracias. Gracias. Recordarles mientras tanto también a los y las alumnas que están presentes que hemos compartido el link de asistencia y evaluación para que lo vayan completando, para que puedan validar su asistencia en este espacio. También ahí Bernardita, nuestra directora regional de Aysén, también te da las gracias a nombre de la Red Futuro Técnico de estar presente en este espacio. Y antes de cerrar, aparte nuevamente darte las gracias, nos gustaría si nos puedes dar un mensaje a los y las alumnas que están en esta especialidad. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes por la instancia, la participación, por la invitación. Créanme que nosotros como un taller más o menos nuevo, como una empresa más o menos nueva en la región, empezando con esto, que nos reconozcan ustedes como para poder aportar, nos hace muy felices, así que cuenten con nosotros para lo que sea, y les transmito a los chicos y a las chicas que cualquier duda respecto a esto que se les pueda ocurrir después, canalícenla a través suyo, encantados de compartir información, no hay nada que sea nuestro que sea como secreto propio, y en ese sentido, todo lo que sé, lo que he aprendido, feliz de compartirlo, si les puede ayudar, encantado, cuenten con eso, pueden dar mi correo y que me escriban directamente, y que sea mandarles documentos o plantillas o lo que les pueda servir, cuenten con eso. Y en el fondo animarlos a que en el fondo si están en esto, y seguramente lo que pasa con los fierros, en particular ya que estamos en el tema, es que gustan mucho, y es una pega súper desafiante, súper entretenida, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días la tecnología cambia muchísimo, súper rápido, entonces siempre hay que estar como integrándose, así que anímense en el fondo siempre estar queriendo aprender y mejorar, porque eso no va a cambiar nunca en toda su vida profesional, pero justamente como es desafiante y también a veces es exigente, y a veces nos pasa lo que en los talleres mecánicos hablamos de los cachos, no se desanimen por los cachos, y justamente la parte fome de la pega mecánica, que es cuando algo se nos complica, cuando algo nos salió al revés, cuando algo no le ponemos la solución, se simplifica justamente con ir haciendo estos procesos
como de base, como de apoyo a la pega, mejores y más fáciles. Entonces también dediquen tiempo un poco a eso, a no solamente estar en la parte como de la tuerca, del detalle, sino que a tratar de entender un poco cómo funciona un taller, porque además que eso va a ser como directa implicancia a que les vaya bien con eso y que puedan dedicarse siempre a esto que les gusta y no tener que estar buscando alternativas o teniendo que tomar decisiones que son complicadas. Así que cuente con nosotros para lo que necesiten, igual que con la ONG, Canales, que nuevamente le agradecemos por su invitación. Y esto se aprende todos los días de todos, así que bienvenidos también todos los aportes que ustedes en sus experiencias puedan hacer. Las preguntas de Carlos fueron todas muy, muy precisas, así que fue información que a lo mejor yo no contemplé y que sin duda que era muy importante y muy, muy válida. Así que también atrévanse ustedes a querer saber un poco más, a querer preguntar y a querer exigirles a quienes ya estamos en el rubro a transmitir esos conocimientos. Muchas gracias, Diego, por tus palabras, por tu presentación. También ahí te dan muchas gracias. Daniel te da gracias por la presentación. Así que, de verdad, para nosotros fue muy interesante tu charla, muy clara. Así que esperamos que en otra ocasión también nos podamos encontrar en otro espacio. Carlos también te da las gracias. Así que bueno, por ahora en honor al tiempo, para cumplir también, porque después viene otra charla y otros charlistas y tengan un tiempo para poder descansar los y las alumnas y los docentes también ahí que están ahí acompañándonos. Vamos a dar por finalizado este espacio y nuevamente muchas gracias y nos vemos en un ratito más. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Inma, muchas gracias a todos y chicos y chicas, que les vaya muy bien. Aquí nos estamos viendo. Que esté muy bien. Estuvo súper buena, Diego. Gracias. Sí, gracias. Chao. Chao. Y chiquillas, les pedimos que completen el formulario. Solo nos quedan nos quedan 3 formularios, así que a completarlo. Y nos vemos a las 10:30 en la charla de energías renovables. Gracias, Claudia. Gracias, Inma, nos vemos. Chao. Chao.